Centro de Estudios Humanistas de las Américas y Culturas Vivas presentan Al-Ándalus, época excepcional. Desde la lejana África, Ernesto de Casas nos lleva hasta las costas del reino visigodo, donde se origina una cultura excepcional que irradió a todo el mundo mediterráneo y continental. Bienvenidos a nuestra presentación. Los dejamos con nuestro presentador, Ildefonso Hernández, desde Cancún, México, y Antonio Carvalho, nuestro traductor desde Londres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos, a todas. Estamos muy contentos de, en este mes de abril, presentar la conferencia internacional correspondiente y pues darles los buenos días para América, buenas tardes para África y Europa, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes quienes están aquí y los que verán posteriormente esta conferencia. Es un gusto enorme enviar el saludo hacia los distintos continentes representados hoy por ustedes. El Centro de Estudios Humanistas de las Américas, el CEA, y Culturas Vivas, les damos una cálida bienvenida a la conferencia internacional que nos seguirá aproximando a los remotos orígenes de África, a las culturas negroafricanas, a su espiritualidad, a sus contactos con las demás culturas y sobre todo a sus momentos humanistas. Lo que se les presenta es el resultado de las indagaciones que realizan integrantes del CEA bajo el método estructural dinámico aplicado a los saberes, filosofías, historias y prácticas humanistas de las grandes culturas. Desde la mirada del humanismo universalista, se hablará hoy desde la lejana África hasta las costas del reino visigodo y su influencia en el mundo mediterráneo y continental. Un servidor de ustedes, Ildefonso Palemón Hernández Silva, miembro pleno del CEA desde México, les agradece que estén presentes y la participación que tendrán en este valioso encuentro. Cedo el uso de la siguiente voz, pues en la presencia de Tino Prieto, humanista distinguido de nuestro centro, ya ha estado aquí como expositor y hoy desde Canarias nos hablará sobre el humanismo universalista y sobre todo nos presentará al expositor de esta mañana. Adelante, estimado Tino. Gracias, Ildefonso, y el abrazo solidario de bienvenida para todas y todos. Reiterarles esa bienvenida a este encuentro, a esta presentación y compartirles un pequeñito apunte del humanismo universalista, del siloísmo. La actitud humanista puede ser comprendida como una sensibilidad, como un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la intención y la libertad en todas las demás personas y en el que se asumen compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. Esta sensibilidad se hace visible en momentos específicos de la historia de una cultura, llegando incluso, en algunos casos, a generar verdaderos momentos humanistas capaces de transformar profundamente una sociedad. Ahora, hacerles llegar esta pequeña biografía, estos pequeños datos sobre Ernesto de Casas, Tito de Casas. Él nace en Mendoza un 29 de marzo de 1947. Cursa sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Cuyo y posteriormente estudia inglés y es traductor técnico. Desde los años 60 participa en los grupos de estudio en torno a Silo, que dan lugar más adelante al movimiento humanista. Realiza diversos viajes por América, Europa y Asia
en la tarea de difusión del siloísmo. Es padre de Natalia, Laura y César de Casas Calvo. Escribe y publica en los años 80 el libro Todavía hay futuro y posteriormente redacta diversos escritos sobre temas humanistas. Actualmente está casado con Teresa Gutiérrez y reside en Mendoza. Participa en La Salita, El Mensaje en la ciudad de Mendoza y del Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Les paso y les comparto esta presentación con Ernesto Tito de Casas. Quédate quieta, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco mucho esta propuesta porque era un tema de mucho interés, ya que Silo nos ha mencionado en más de una vez esta época de bastantes avances que se sucedieron ahí en el sur de España, ¿no es cierto? Por otro lado, en lo personal, la casualidad que mi apellido de mis abuelos viene de un pueblo de Málaga, y tú lo buscas al pueblo, Benarrabá, y te dice pueblo de origen islámico, que quiere decir Ben Arrabá, hijos de Arrabá. De manera que a lo mejor yo también soy un andalusí, o como dicen los que siguen viviendo en Marruecos, que son la séptima u octava generación descendiente de andalusíes cuando se tuvieron que retirar. Dicho esto, voy a apelar a una frase que nos decía en algún momento el maestro cuando más o menos en los 80 o 90 uno le propuso que bueno, tenemos que estudiar, tenemos que también terminar algunos estudios, y él le dijo, no, no, todavía no, porque todavía estamos subidos al caballo. Y bueno, se refería a esta época, porque fíjense que cuando esta gente surge, ¿no es cierto? Vamos a decirlo rápido, surge y conquista toda la parte del norte de África, uno de los generales que ya llega hasta el final de Marruecos, llega al Atlántico, se mete con el caballo al Atlántico y dice, Alá, ya no hay más tierra que conquistar. Sin embargo, enfrente se ve la costa de Hispania. Y entonces, eso fue en el 710. Entonces, ese es el paso que van a dar en el 711, ¿no es cierto? Pero antes de entrar en ese capítulo, tenemos que ver cómo es que ha empezado todo esto, porque es muy sorprendente, históricamente hablando. ¿No es cierto? Estaban los imperios romanos, el imperio bizantino, atrás quedó el imperio persa, y resulta que va a surgir una fuerza indomable de las arenas del desierto árabe. O sea, apenas si tenían 2 ciudades y muchas carpas y tiendas y camellos y rutas comerciales transportando mercadería y muchas tribus y clanes que se disputaban mucho entre ellos. Entonces ahí aparecen algunos señores inteligentes que van a decir, no, a esta gente le tenemos que dar algo más humano, que le llegue al corazón, que los una, que les dé unidad. Y ahí van a empezar a surgir los distintos textos coránicos. Hay un profesor que en una de esas charlas nos dice, acabo de llegar del Museo de Dublín, en donde están todos los textos coránicos.
que estaban escritos en papiros, en pieles, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso va a ir configurando el Corán. Entonces se va a ir formando esa nueva religión, un poco siguiendo el modelo de las dos religiones que tiene por la zona, ¿no es cierto?, que es el judaísmo y el cristianismo. Entonces, eso les va a dar una cohesión tremenda e inusitada, porque todos los otros han sido más paulatinos en las conquistas. Y entonces, lo que hacen ellos, una vez que se entienden entre ellos y dejan de combatir entre ellos, salen a combatir a otros. Y rápidamente llegan a Damasco. Y este va a ser, cada punto que les mencione es capital, porque, por ejemplo, hemos dicho que empiezan los escritos coránicos, pero resulta que esta gente que hablaba árabe, que lo ha ido desarrollando con el tiempo, que proviene del arameo y de otras lenguas, recién en el 600 va a tener el alfabeto, que es el alfabeto anabateo, de esos que vivían en Petra. Entonces, en el 600 tiene recién un alfabeto para escribir, y esta gente tiene mucho talento literario y poético y escribe de una manera tan bella para ellos mismos que en el Corán va a quedar escrito que eso ha sido por el mismo Alá. No se puede escribir tan bien si no es por el mismo Alá. Entonces, ¿qué va a pasar qué quiere decir esto? Y con lo que dije del señor del caballo, que ellos van a hacer todo en nombre de Alá. Entonces, es como que ellos, porque tienen, digamos, desde un punto de vista psicológico, si se quiere, están siempre en una etapa tribal de clanes, no son de familias, no son individuos que toman decisiones individuales. Entonces necesitan algo superior, una entidad superior, y ese va a ser Alá. Entonces, en nombre de Alá, se ponen en marcha y salen a conquistar todo esto. Entonces, como les decía, y un profesor lo acertó, cuando llegan a Damasco, allí estaban cristianos hace muchos años y estaban con los bizantinos, entonces sabían griego. Entonces los nestorianos son los que primero empiezan a traducir los textos de los sabios griegos, ¿cierto?, del griego al árabe, porque estos señores tienen esa particularidad, que van a estar guerreando, islamizando, comerciando y teniendo inquietudes intelectuales. Entonces quieren saber qué es todo eso que está escrito en griego desde hace tiempo, y ahí, en un momento dado, ya más adelante, ¿no es cierto?, creo que del 800, algunos dicen más del 900, aparecen los primeros estudiosos, pero de una manera enorme, una calidad de investigación tremenda, porque se dedican a varias cosas a la vez, no son, ahí aparece la palabra polímata, que quiere decir que no son especialistas. Entonces, por ejemplo, van a traducir las obras de lógica de Aristóteles y también van a hacer astronomía. Y no falta el que también hace música. Entonces, esto es muy, muy heterogéneo y muy consensuado de alguna manera, un poco que se da eso también que proponemos de la convergencia de las culturas, se va dando un poco, ¿no? Siempre entre sables, aclaremos, ¿no? Y bueno, de este modo, una vez que llegaron a Damasco, siguieron a Túnez, y de Túnez siguieron, ¿cierto?, hasta lo que es hoy Marruecos. Y entonces,
por unas circunstancias propicias, cruzan a lo que era Hispania, que era un nombre que parece que deriva del fenicio, que quiere decir tierra de metales, y también estaban los bizantinos todavía un poco en la tarragonense, que le llaman. Entonces esta gente, en 3 años, llegan a toda la península ibérica, o sea, lo que es hoy España y Portugal. Y claro, cuando el general que llega, que se llama Tarik, que a eso se debe el nombre del Gibraltar, manda un general para un lado, el otro general para el medio y el otro para Toledo, él, para ver si allí lo reconocen que es la capital del reino visigodo. Entonces ahí tenemos una observación muy interesante de Ortega, que nos dice cómo va a ser el entramado único en todo el Mediterráneo, porque va a haber una población hispana, una población germánica, una población judía que ya habían llegado ellos antes con la diáspora y tienen el mismo concepto de la palabra al-Ándalus, que quiere decir por donde se ve Venus, no sé, al atardecer y al amanecer, y estos tenían un nombre parecido para toda la península, ¿no? La Sefarad. La Sefarad. Y ahí les digo, ese es otro comentario del maestro, que se lo dice a los amigos de origen judío, que es un modelo interesante para nosotros la Sefarad de aquellos años por la convivencia de las distintas culturas y las distintas religiones. Les diré desde el punto de vista de los estudiosos que hay muchas controversias aquí, porque a veces algunos dicen que es muy idealizada la idea de la convivencia y que más bien ha sido una coexistencia, porque en ese entramado que dice Ortega también habla de los usos y las costumbres. Entonces son muy diversas, muy distantes las costumbres de los cristianos que vivieron allí en ese momento, que con los visigodos acaban de ser católicos y no les dieron tiempo y ya les llegaron los musulmanes. Entonces, y siempre las comunidades judías son más minoritarias, pero como son muy cultos y comerciantes y muy dispuestos, ¿no es cierto?, que viven, todavía se ven, en Sevilla yo he estado en la judería, que son pueblos y casitas muy juntas. Entonces, efectivamente, eso es una mezcla muy grande de circunstancias, porque además, por otra parte, se va a dar lo del Valle del Guadalquivir, ¿cierto? Pero también se da a la parte más norte lo del Valle del Ebro. Y entonces hay como 3 aspectos de todo lo que es el andaluz, que es la parte del Guadalquivir, ¿no es cierto? Sevilla, Córdoba y todo eso, pero también está el norte, donde va a estar Aragón más adelante, y la otra parte ya más distante, que es Toledo, ¿cierto? Entonces, bueno, dije rápidamente, aquí va a pasar algo muy curioso que no sucede en otros lugares donde llegan los musulmanes, y es que se va a quedar un pequeño reducto en Asturias, al norte, porque había una cordillera, y entonces esta gente no era hábil con los caballos en las montañas, entonces no llegan, y se tienen que volver, y van 2 veces y pierden. Entonces esta gente se cobija ahí, vamos a decir, se guarece en lo que es el Astur, que es como una cuestión de origen celta, y va dando lugar al reino futuro de Asturias. Y lo mismo pasa a la derecha, o sea, los Pirineos. Allí también hay otro río que se llama Aragón, que son nombres árabes, Aragón, Guadalquivir, qué sé yo, Guadalajara, todo. Y
y se queda un pueblito chiquito, Aragón, con los Pirineos y el río este, que también va a ir a dar lugar a reinos. Entonces ya vamos a tener en la península dos modelos muy distintos. El modelo, vamos a llamarle europeo, que son reinos con régimen hereditario y con nobles, y la iglesia. Y la iglesia, como saben, viene de la época romana, que en donde había una provincia romana o una autoridad iba a aparecer un obispado, a aparecer una diócesis, y ellos están muy organizados. Entonces, ellos trabajan en dupla, ¿no es cierto? Los reinos y la iglesia. En cambio, estos resulta que son gobernantes muy ambiciosos de poder y se van reemplazando unos a otros, y ni bien llegan, se van a emplazar con fuerza. Les ha gustado mucho Córdoba, pero la parte religiosa la llevan aparte, no hay clero, es todo muy tranquilo. Aquí ellos van a hacer los rezos todos los días, van a estar en las mezquitas, tienen que hacer las abluciones, un tema higiénico, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y el Corán. Pero como les dije, en un momento dado, hay gente que se interesa por las cosas del conocimiento. Inclusive dicen que hay una frase del mismo profeta que dice: busquen el conocimiento, aunque tengan que ir hasta la China a encontrarlo. Esa es una cosa. Y por otro lado, aparecen unos, lo que en la tradición occidental son los, yo lo veo así, ¿cómo se dice?, los estudiosos de nivel, que dicen, no, esto de la razón va por un lado, y lo del Corán es el Corán. No hay mezcla, digamos. Entonces, ahí es cuando van a empezar esta gente a traducir todo lo que encuentran al árabe. Porque de la segunda dinastía musulmana, que pasa a Bagdad, los abasíes, la primera decisión que toman es todo en árabe, porque están conquistando tantos pueblos con tantas etnias y tantos idiomas y lenguajes y dialectos que no nos vamos a entender. Así que aquí todo el mundo, dos cosas, Corán y árabe. Y bueno, así lo hacen. Pero como les dije, con la suerte de que allí hay cristianos que saben griego y traducen, y va a llegar toda esta cuestión intelectual que ahora la vamos a ver, ¿no? Entonces, en lo que es Al-Ándalus, hay, digamos, 3 o 4 etapas. Una, la llegada, que son 3 años. La segunda, que hay un emir que dice, vamos, aquí llegamos y nos quedamos, y funda el Emirato Independiente del Andalus, nada menos. Y llega un poco hasta el Ebro y un poquito más, pero resulta que ya los asturianos se van organizando, van siendo reinos y van a llegar a León. Entonces ahí esta gente les va a dar un dolor de cabeza a los musulmanes, porque se van desarrollando en esa forma que les decía, ¿no? Y claro, llega la época dorada, que es la época de Córdoba, que va a ser la ciudad más grande de todo el Mediterráneo, la ciudad más culta, la ciudad más compleja, que tiene, qué sé yo, muchísimos baños, que en Europa no se conocen. Tienen una mezquita simple que había llegado y después hacen la gran mezquita y van a construir un gran palacio, por así decir, gubernamental, que se llama Medina de Azahara, porque le gustan los azares, el aroma, porque esta gente va a traer, como diríamos nosotros, el paisaje de formación de ellos es el desierto.
y lo único que tienen bonito en el desierto son los oasis. Y justo el califa que va a ser califa llega a Córdoba, es Abderramán. Resulta que fue un joven que estaba en un oasis y tardó 5 años en llegar a Córdoba porque los abasíes llegaron a Damasco y liquidaron a todos los omeyas, porque estos no se andan con chiquitas, y este llega por fin y dice, bueno, ahora aquí tenemos el emirato y yo, califa. Califa en esos momentos es la máxima autoridad. Fíjense qué combinación hace esa gente, que es política, militar y religiosa. El califa es todo. Y se refiere a descendiente casi directo del profeta. Entonces, esta ciudad va a tener hasta, calculan, unos 200.000 habitantes, que es la más poblada, cuando Londres o París tenían 10.000. Y un segundo califa, que es el hijo del primero, funda una biblioteca que dice que tiene 400.000 ejemplares. Pero va a seguir el modelo de lo que están haciendo en Bagdad, en donde uno de estos califas que ya son abasíes, fíjense ustedes, fundan una biblioteca que dice que tienen 900.000 ejemplares y funda la Casa de la Sabiduría. Y además está prácticamente la primera escuela de medicina que va a empezar, que hay una novela famosa llamada El Médico, en donde ya hacen descubrimientos importantes como es el contagio cuando se da en las pestes, que no sabían cómo pasaba eso, porque observan. Y ahí les digo, hay uno de estos sabios musulmanes que dice, no debemos dar por cierto y por verdadero aquello que nos dé la tradición u otras fuentes, que no sea lo que pase por nuestros sentidos. Fíjense ustedes, va a hablar de lo sensorial, y casi de lo racional. Ahí, cuando lo veamos y lo confirmemos, entonces va a ser verdadero. Y es lo que va a pasar en muchas de estas cosas que están haciendo ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este gran esplendor de Córdoba y después va a entrar en una diferenciación. Después de un siglo, hay 4, y el cuarto, resulta que este señor Almanzor se va a dedicar a estar en batalla 20 años, porque quiere reconquistar pueblos, lugares que le han ido quitando los cristianos. Y aquí tenemos que volver un poquito al norte, cuando les dije que se hacía ese núcleo de asturianos que baja a León, que ya es más plano, entonces ya pueden poner más cultivos y más cosas, ¿no es cierto? Y el desarrollo que hacen ellos es muy interesante, lo que explica un autor, que dicen que como los reyes de aquella época eran también un poco los que eran legales, decidían sobre la legalidad de las cosas, pues resulta que cuando se va extendiendo los territorios no pueden llegar ni ellos al pueblo ni el pueblo a ellos. Entonces van a dividir los territorios. Y entonces ahí aparecen los condados, los ducados y los marquesados, porque ponen a gobernar, por ejemplo, a un conde, que es el que aparece como el primer condado de Castilla, porque como empiezan a repoblar un poco, se aumenta la población y dice, muy bien, vamos a hacer un condado de Castilla. ¿Y por qué Castilla? Porque hay muchos que han ido construyendo castillos con torrecitas para ver si venía el enemigo. Esto es una cosa tremenda. Hacen 2 cosas permanentemente. Rodean las ciudades con murallas, ¿no es cierto? Que Teresa me dice que todavía quedan un resto de muralla en Sevilla y en otras ciudades. Incluso Madrid se funda como un fuerte y dicen que hay un pedacito de muralla de la época que se llamaba, creo, Marguerite.
Y aquí vemos por qué fundan eso, porque hay un río, el río Manzanares. Entonces, estos van fundando cosas por todos lados y claro, ya cuando avanzan los castellanos, dicen, momento, ¿esto cómo va a ser? Pero no avancemos tanto. Lo que sí es importante destacar que en un momento dado se arma el reino de León, bastante grande, con un pedazo del norte de Portugal, con Galicia, ¿no es cierto?, con Asturias, y como ya tiene nobles y tiene que armar la corte, forma el primer sitio de estudio, de reunirse, como el que se arma en la actualidad de la Comunidad Europea, el Parlamento. Y ahí está escrito que el primer Parlamento Europeo fue el Parlamento de León. Y una profesora de leonesa, muy orgullosa, nos cuenta esto y nos dice que ya se tendrían que hacer más películas de toda esta época que tiene muchos argumentos casi más interesantes que las que vemos siempre. Porque claro, estos además también se van peleando entre ellos. Por ejemplo, este reino de León, que lo hace un señor, que seguramente se llama Alfonso, resulta que cuando va a dar la herencia, le aparecen 3 hijos. Y ahí empiezan las disputas. Que es por lo que empezó todo este lío, porque eso le pasó al rey que estaba de Visigodo, empezaron las disputas entre ellos, le pidieron ayuda a los musulmanes, vinieron y se quedaron. Y después le va a pasar a los mismos musulmanes esto. Entonces, como dicen aquí, creo, dice, la ambición no descansa. Los ambiciosos están ahí al lado. Les cuento esto y por otro lado, lo que pasa en la iglesia. Y aquí vamos a retomar a estas cosas interesantes que nos ha dicho Silo, que nos hacía ver la gran diferencia que tenía el Islam, que no tiene imágenes visuales, que no opera con imágenes visuales, sino con auditivas. Por eso están esos señores que dan la señal en cada rezo, que salen y empiezan a hablar fuerte, ¿no? Y son elegidos por su condición, son casi como si fueran tenores o cosas así, y aprenden y todo para hacerlo muy bien cada día. Y ello es una vocación. Pero volvemos al tema, que no es que se lo tomen de modo individual, es que eso es lo que les pide y lo mínimo que pueden hacer por Alá. Entonces esta historia los hace hacer grandes empresas, gestas, como dicen los autores, ¿no? Cosas importantes. Entonces, cuando se construye, por ejemplo, la mezquita, hay frases del Corán, bien bonitas, bien lindas, ¿cierto? Y también en la Alhambra vamos a encontrar grabados, incluso de un poeta granadino, pero no nunca imágenes. Inclusive en los decorados no se permiten las personas y los animales, y muchos de los decorados son de animales, de plantas. Fíjense. Pero seguimos con el tema de los cristianos, así ya lo dejamos listo. Y ha pasado algo interesante que también tiene que ver con algo que nos dijo Silo en la arenga de Yala, cuando dice, esta iglesia, capaz esto, lo otro, que cree que su reino es de este mundo. Pues resulta que yo pensaba que era una metáfora. No, eso lo dijeron en aquella época. Y por eso ponían reyes con aval papal, estados pontificios, apoyo a los reyes y porque están las cruzadas. Entonces hay que recuperar Jerusalén y lo manda el Papa, o sea, como una especie de emperador religioso. Entonces, lo que escriben los escritores, los teólogos, dicen que porque aquí se habla mucho de lo que pasa con las élites estas de desarrollo, de gobierno y demás, pero ¿qué pasa con el pueblo llano? El pueblo llano la va a tener fatal porque son pobres hombres que trabajan en los campos como pueden y ya se van desarrollando algunos
oficios y algunas cosas, pero dice que les queda muy lejos el cielo, porque antes tenían un consuelo, ¿no? Que sería el ir al cielo, que es el mismo consuelo que van a tener los musulmanes. Ellos van a ir al paraíso, que es el paraíso, es un oasis supremo, ¿no es cierto? Entonces, este cielo se les ha quedado muy lejos, entonces van a buscar imágenes intermediarias, para más cercanas del pueblo. Entonces ahí van a aparecer, bueno, ya aparece el culto mariano muy tempranamente, una madre protectora, y van a aparecer los santos. Y entre los santos, claro, aparecen gente que son conocidas de la gente, y aparecen los patronos de los pueblos. Entonces un tipo que vive, qué sé yo, en un pueblo de Guadalajara, tiene el santo de ese pueblo y le reza a ese señor, y les resulta más cercano, ¿cierto?, que ese cielo lejano que además ahora ya bajó y está dominando los países. Y aquí, como dice una profesora gallega, les va a venir muy bien cuando descubren ese cofre con huesos, que dicen que no es nada menos que el apóstol Santiago. Imagínense ustedes cómo va a venir un tipo desde por lo menos Roma hasta Galicia a cristianizar, y claro, eso les da un boom tremendo, y ha puesto tal que el primer rey de León, creo que es Alfonso I o algo así, o tercero, es el primer peregrino. Entonces los cristianos, a diferencia de los otros que no tienen imágenes y solamente tienen un viaje a la Meca por una vez en la vida, aquí esta gente va a tener peregrinajes cada rato, las rutas del peregrinaje, y después van a sacar las imágenes a la calle y van a tener procesiones como la que hubo ahora en Semana Santa. Eso es con el tiempo, ¿cierto? Pero yo les quiero explicar que por un lado está el Islam tranquilo en las mezquitas, ¿cierto? Y los cristianos castellanos se van a ir desarrollando y van a ir llegando y finalmente tomando ciudades, y ese será otro momento. Aquí habíamos dejado al Andaluz con los califatos, luego resulta que se produce una diferenciación, viene una etapa que se llama de reinos particulares, que son, no sé, 25 o 30, y van a llamar a otros que les ayuden desde Marruecos, y van a venir los almorávides, y estos resulta que vienen del desierto. Vienen del desierto y son coránicos, y quieren el rigor coránico, y acá la parte intelectual se acaba. Acá se empieza a acabar la cosa intelectual, o disminuye mucho, digamos, ¿no? Y eso es lo que dice Ortega. Ortega dice que la trama interna del Islam va a estar dada por los que son de las ciudades cultas, ¿no es cierto?, y los que vienen del desierto, los beduinos del desierto, que son prácticamente casi analfabetos, pero han oído el Corán y no quieren saber más nada, porque otra cosa que debemos aclarar sobre el Corán es que es religioso y jurídico. Está la ley islámica con ellos, la Sharia, creo, que compila muchas de las normas que tenían las tribus en forma aisladas, ¿no es cierto? Entonces, entre la gente musulmana van a aparecer los ulemas, que son expertos en el Corán, y los juristas. Y por otro lado van a aparecer los eruditos. Y estos eruditos les va a gustar tanto estudiar que empiezan a salirse y empiezan a estudiar la cuestión de la herencia griega. Y entonces aquí les voy a dejar con dos conceptos muy importantes que he rescatado, en donde un señor nos dice, toda esta etapa se justifica por 4 frases. Ellos eran actividad comercial,
campañas militares, difusión del Islam, y escuchen esta frase, intercambio intelectual. Intercambio, porque claro, van a venir de un lado al otro, van a viajar de aquí para allá, se van a pasar datos. Mira, qué interesante esto, mira qué interesante. Y entonces van a aparecer estos sabios, estos estudiosos, polímatas, que estudian de todo. Y ya van a aparecer también artesanos, que nos van a hacer los astrolabios, que son, viene de una palabra griega, que es la de mirar, localizar estrellas. Y como si esto fuera poco, van a llegar los avances de la China. Como estos han llegado allí hasta las rutas esas famosas, les van a llegar unos avances que les va a dar un salto capital a los musulmanes, porque les va a llegar el papel, la tinta con el pincel, ¿cierto? Les va a llegar la brújula y a último momento les va a llegar la pólvora. Entonces esto del papel va a ser muy importante porque lo van a mejorar, creo que le ponen almidón, lo van a mejorar, y la tinta, en vez de usar el pincel, van a descubrir la pluma, y por eso en el Corán sale la palabra el cálamo, y Alá eligió el cálamo, o sea, como que ya escriben con pluma, y entonces desarrollan una caligrafía muy importante para que se entienda bien la letra, no son como nosotros ahora, que cada uno tiene una letra. No, allí todo el mundo tenía que escribir igual, si no, no se entendía. Y un poco en poco en el castellano que va surgiendo y latín lo mismo, con caligrafía. Entonces, esos 4 conceptos son muy importantes. El otro concepto que nos da otro autor nos dice, es época de mucha violencia. Y esto mejor no entremos porque no sé qué. Y otro autor que es muy simple porque tiene un blog, un señor, un español joven, estudioso, dice, todo esto se debe a la presencia inicial del Islam abierto. El Islam que se abre al conocimiento, a la razón. Pero también tiene desde los comienzos la sombra de la esclavitud y la invisibilidad de la mujer. Aquí la mujer al costadetti. Y claro, más tarde no muy tarde, van a llegar los del Islam cerrado, que aquí con el Corán tenemos suficiente, y me voy a tomar el espacio de dar una anécdota para que ustedes se fijen. Yo recuerdo una vez en Madrid, tomaba el metro a la noche y iba un marroquí, siempre al mismo horario. Un día me puse a hablar con él y era la época de estas cosas espaciales, de las cosas que andaban por el espacio, y empezamos a hablar de eso y le dije yo, y lo que me extraña tanto es que todavía no quieran volver a la luna. Y él me dice, hay 9 lunas. ¿Cómo? Le digo, lo dijo el profeta. En el metro, en el siglo XX. ¿Qué te parece? Entonces, eso del Islam cerrado no es poca cosa, porque los estudiosos dicen que eso llega hasta hoy. Porque hay muy pocas, si bien hay varias universidades en todos los países musulmanes, hay 1 o 2, hay muy pocas producciones intelectuales de nivel, como pueden salir las famosas de Harvard, de Oxford, o el mismo Italia, España y París. O sea, los papers que le llaman, ¿no? Las producciones intelectuales siguen, pero no así del Islam, que ellos tienen suficiente con el tema del Corán. Entonces, bueno, hemos echado un vistazo bastante grande y voy a terminar con este punto
esta primera parte que Juan me va a ayudar con algunas imágenes que hemos traído, resulta que aparecen unos señores intelectuales, españoles, actuales, que dos cosas voy a mencionar, ya que lo veo, Eduardo. Que ellos dicen que lo que se ha desarrollado en las ciencias del Andaluz deben considerarse como un primer renacimiento. El primer renacimiento es desde el 900 al 1000, 1100, y después le doy más datos de eso, ¿no? Que luego, por supuesto, va a llegar al renacimiento definitivo. Bueno, son tantas cosas. Y como nos dijo Tino al principio, lo del humanismo universalista, efectivamente hay un humanismo y hay un profesor que lo explica, un profesor de estos que hablan en la Fundación March, y dicen, yo veo que hay un humanismo, pero como eso se ha decidido que pasó en Italia, pues yo voy a preferir decir un neohumanismo. Estamos siempre hablando de los 900 al 1200, al 1300, en esa época, ¿no? Y mencionaba lo de Eduardo porque cuando dio lo de la alquimia, encontré un libro del siglo XX que habla de la alquimia en el Andaluz, un libro. Y el autor, un poco triste, dice, estas páginas revelan los años de estudio de esta disciplina o de este campo del saber, que fueron escritos con hilo de oro, pero ahora ha caído en el olvido. Fíjense ustedes. Y el otro comentario que hago antes de pasar a las imágenes, cuando estamos estudiando el tema del Asturias, resulta que nos encontramos con que de repente busco reyes asturianos y resulta que el tercer rey de Asturias, ¿saben cómo se llama? Silo. Silo o Silón. Y explica muy bien la época, porque dicen, es en la misma época en que está Abderramán con el auge y el esplendor que usan esas palabras de Córdoba, y del otro lado está este rey supremo, ¿cómo se llamaba? El Carlomagno, ¿no es cierto? Dominando todo y autorizado por el Papa, que ha llegado a cruzar los Pirineos y puso la marca hispánica. Y dice, no señor, esto es mío, esto es nuestro, hasta aquí no llegan. Y fíjense lo que les decía de cómo habían actuado estos musulmanes al llegar, que van combatiendo, pero también van llegando a acuerdos, ¿cierto? Para yo no te aniquilo, pero te cobro tributos. Entonces hacen un pacto. Y así hacen varios. Y bueno, eso le pasó también a ellos, porque este Carlomagno vino de mal genio, llegó a Barcelona, que estaba en manos de un árabe, y le dice, ajá, te vamos a sitiar. Y el sitio es de 1 año, y la reconquista. Y el condado de Barcelona desde entonces va a quedar siempre un poco en manos europeas, después va a volver, porque van a unirse con Aragón, que va a llegar a otros lados, en fin, eso es mucha historia. Pero hemos tenido acá un panorama y solamente nos faltan nombres que son muy importantes. Quería decir, ya que es nuestro campo más interesante, el tema intelectual, fíjense ustedes, esto empieza por un persa, Al-Farabi, que el tipo está por Uzbekistán, se va a la India, estudia a los indios, trae datos de los indios.
y se queda por ahí, por Persia, y es el primero en empezar a descubrir a Aristóteles. Y a ellos les gusta mucho Aristóteles porque les ayuda al buen pensar, digamos, y es naturalista, y a ellos les interesa mucho la naturaleza. Y en Europa se conocían solamente 2 tratados de la lógica aristotélica, y él tiene 5, y lo van a traer estos árabes. Pero una profesora me explicaba algo interesante y me decía que en un momento de esta lógica, no sé si en el 5º tratado, resulta que Aristóteles habla del intelecto agente, como que el intelecto ahí se mueve y es inquieto y lleva al conocimiento, ¿no? Tendríamos que verlo un poco con la lógica, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo una de las primeras cosas que va a aparecer en el campo musulmán va a ser esto de la lógica, que después lo toma el cordobés Averroes y desarrolla todo porque el califa le ha pedido, oye, esto está muy bien, pero no se entiende. Entonces él desarrolla los comentarios de Aristóteles, que es lo que les va a ayudar mucho llegando después a Europa, ¿no es cierto? Y vuelvo a nuestro estimado maestro, y yo no sé si es casualidad, pero ustedes saben que los primeros grupos que se empiezan a montar en los 60, que es premovimiento, se hacen en la casa de uno de nuestros queridos amigos, Benenati, como grupos de estudio, y uno de los temas de estudio es lógica. ¿Se pueden imaginar? Y claro, él era un experto en lógica simbólica, pero yo no sé si él no ha visto que hay que empezar por eso. Claro, después se deja y quedó una biografía y una historia que dice época de los grupos de estudio. Y bueno, eso de los grupos de estudio vuelve ahora en la época de la escuela y en los centros de estudio. Por otro lado, en Bagdad, como está la biblioteca, la Casa de la Sabiduría y lo de la medicina, aparece Avicena desarrollando la medicina muy abundante. Y después aparecer otro gran médico en Córdoba. Y después aparecen otros que yo no sé por qué están tan interesados con la astronomía. Y no solamente con eso, sino con la trigonometría. Y resulta que es porque cada mezquita in the world tiene que apuntar a la Meca. Entonces tienen que hacer cálculos que más o menos sean acertados y que estén en dirección. Entonces eso, las estrellas les ayudan. Y bueno, y en la navegación, ¿cierto? En la navegación, hasta que les llega la brújula de los Chinese. Pero como dice un profesor, como los chinos son sinocéntricos, no le sacan tanto partido a sus inventos como los musulmanes. Y luego lo otro que hay que decir rápidamente es que van a traer los números de la India. ¿Cierto? Que les va a ser muy útil tanto para el comercio como para las matemáticas. Y ahí va a aparecer otro persa de Uzbekistán, Al-Khwarizmi, que resulta que desarrolla nada menos que el álgebra. Pero resulta que estos árabes y bereberes, en fin, los musulmanes, les gustaba hacer cosas populares con cursos de matemáticas. Imagínense, en una ciudad, en una placita, viene un tipo, no sé si con una pizarra y pone un problema, a ver quién me ayuda a resolverlo. Y hacían apuestas. Y ahí se ganaban un dinerín. Como también con los libros, los famosos libros esos que han traído que de aquí y de allá, tenían un precio. Por eso uno de estos califas dice, me faltan 2 libros. Uno no me acuerdo cuál y el otro era la Eneida. Y bueno, uno se lo trajo y le cobró lo suyo. Y la Eneida después hay que traducirla, por supuesto, al árabe. Entonces así les digo simplemente cómo yo he visto cómo se van desarrollando todas estas
ciencias o presciencias, ¿no es cierto?, que son varias, que son varias, que son varias. Y por otro lado, y no nos olvidemos, que si no vamos a tener problemas, la música, que a estos les gusta mucho la música, y viene un talentoso músico de Bagdad a Córdoba, es un iraquí, Sudir creo que se llama, que toca el laúd y enseña, y les enseñan buenos modales, les enseña moda, música, y dice que le agrega una quinta cuerda al laúd, una quinta cuerda, la cuerda del alma. Y eso, por ejemplo, el sabio que viene de Zaragoza, el sabio aragonés, que va a desarrollar la lógica, también es médico y también escribe sobre música. Y bueno, y está Maimónides, que es judío, es rabino, va a escribir árabe pero con caracteres hebreos para que los judíos entiendan todas esas cosas, y después exilia a toda esta gente y él se defiende como médico y enseña lógica. ¿Qué te parece? Son unos talentos únicos esta gente. Una cosa inexplicable. Cómo surge el genio en buenas condiciones, ¿no? Muy bien, señor Juan, veamos algunas imágenes. Sobre ese aspecto del desarrollo de los cristianos con todos los santos y las imágenes, vamos a recordar un decir del maestro que decía, estos son unos sabios, dice. Le llevan la fe a la gente con estatuas de yeso. Y claro, yo una vez me encontré en un lugar donde habían guardado varias y efectivamente son estatuas de yeso. Pero claro, en la cristiandad se conocen como imágenes. La imagen de la Virgen, la imagen de San Pablo. Pero era una manera de bajar los decibeles de estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, Juan, ¿cómo lo tenés previsto? Y continuamos, si te parece, con relax, si es bien, y vamos a la meditación guiada, ¿vale? Sí, cada uno se toma un tiempito, hace su relax Listo. y su silencio, sobre todo su silencio, y escuchamos la meditation. Eso. Vamos a realizar esta meditación guiada que consiste en visitar algunos ámbitos, algunos lugares y ver qué contenidos nos surgen. Vamos caminando por unos jardines, unos parques, árboles, un hilo de agua. Y de pronto nos encontramos con una casa, una casona grande. Y vemos que la puerta de entrada está entreabierta. Entonces pensamos si entramos o no entramos. Al entrar hay un gran salón luminoso y hay 3 puertas. Una puerta dice pasado. Pensamos si la abrimos y entramos o no.
Allí encontramos muchas cosas interesantes. Volvemos al salón. Vamos a la puerta del medio. Que dice futuro. Entonces meditamos si entrar o no. Allí hay otros espacios muy radiantes, muy interesantes. Volvemos al salón. Y la tercera puerta dice presente. Dudo de entrar. Pero una presencia amiga me exhorta a entrar. Y allí veo mi presente, mis opciones, mis dificultades, mi potencial. Y pronto veo una luz que se hace brillante y me ilumina un título. Y dice, el encuentro. Me pregunto, ¿debo entrar? Y efectivamente siento un impulso que me lleva a ese ámbito del encuentro. Y veo que se levanta ante mis ojos una propuesta que me interesa. Está escrita en muchas formas. La guardo en mi bolsillo. Regreso al salón principal y descanso. Me siento contento. Me siento con alegría. Y toco mi bolsillo como que tengo ahora un tesoro de aquello que he encontrado y me servirá en mis próximos tiempos. De modo que, con decisión, salgo de esta casa que ahora queda iluminada, y la voy dejando atrás en mi camino de regreso por aquellos jardines, aquellos árboles y aquellas aves que cantan alegremente mi regreso
a mi lugar de todos los días. Y aquí me encuentro. Aquí estoy. Muchísimas gracias, gracias a Ernesto de Casas, a Tito, por este recorrido enigmático, profundo, tanto en la exposición como en la experiencia guiada. Pues para concluir, solamente vamos a tener las brevísimas palabras de Antonio Carvalho, que nos comentará algo, Rodrigo Hidalgo, que haría una encuesta si seguimos en el plan original, y de ahí ya la despedida con Mónica. Sí, Ildefonso, si te parece, hacemos una ronda de pequeñas preguntas, aunque sea unas 3 preguntas. Damos la Cierto, posibilidad, ¿te sí, parece? sí, Vale. cierto, claro, claro que sí, estaba faltando esa parte. Eh, Así es que quien gusta hacer uso de la voz por alguna pregunta, pues adelante, es el momento propicio. Y después de ello, las participaciones que les decía. Pues tenemos a Eduardo, quien quiera hacer uso de la voz. Adelante, puede activar el micrófono. Sí, muchas gracias. Quería agradecer por esta presentación tan linda, tan entrañable y cercana, y por otro lado, también agradecer por esta meditación que es inspiradora. Esta experiencia guiada que me ha surgido con otras posibilidades, como para dar a conocer nuestros temas. Y además de eso, quería también preguntarle a Tito cómo se llama el autor de ese libro que ha mencionado sobre la alquimia en el Andaluz, si lo tiene, o alguna referencia para buscarlo. Muchas gracias. Te lo mando. Está Muchas con el gracias, que Tito. es. Mucho mejor. Muy bien. Sí, ¿Alguien más? sí, también quería aprovechar para preguntar si es posible tener este vídeo, esta grabación y la meditación completa, porque a veces se me cortaba el audio Se a mí, cortó. y entonces quiero tenerla completa porque quiero estudiarla, y ya que es como una experiencia guiada que me recordaba el niño, de las experiencias guiadas, y abre muchas posibilidades como para hacer otras experiencias guiadas con temas referidos a nuestras experiencias. ¿Será posible tenerlo? Sí, Sí, sí. Sí, tenemos esa sí, ventaja, que está la grabación, por una parte de la conferencia completa y de todo en YouTube, y ya estaríamos viendo, compartimos el link, estaríamos viendo si ahí también se dio lo de las pausas, y si es así, pues entonces, pues compartir la experiencia guiada por otra vía, ¿no? Sí, desde luego, se puede. Muchas Muchas Ya, gracias a gracias. ya Eduardo. te la envío, Eduardo. Y tenemos ahora a nuestro amigo Daniel Robaldo. Adelante, por favor. Bueno, gracias a todos, felicitaciones y Tito, en primer lugar agradecerte este aporte importante que acabas de hacer, porque reconocer un momento humanista como un renacimiento desde España en Europa es muy importante, porque en algún momento nuestro maestro dijo que nuestros trabajos de investigación no están terminados. Necesitamos seguir profundizando la cultura oriental, árabe, y irnos más hacia el Asia. Así que estoy muy contento, muy agradecido con tu aporte de hoy y por supuesto a todo nuestro equipo y amigos, generar este ámbito de investigación que hace propio a nuestros trabajos de un centro de estudio. Eso es todo, gracias. Muchas gracias y vamos a cerrar con Ceci
Vi que levantó la mano, o no sé si pidió su café colombiano ahí en casa. No, gracias. No, quería decirle a Tito que fantástico y que ya tengo en mi bolsillo el documento. Voy a descubrir qué encontramos. Fantástica la experiencia guiada. Wow. Así que todos los invito a buscar en el bolsillo a ver qué es lo que hay, qué fue lo que nos regalaron. Muy hermoso, gracias. Era eso, no más. Henry, por favor. Bueno, para agradecerle a Ernesto su exposición tan maravillosa sobre todo el origen del Islam y todo el periplo que tuvo desde el nacimiento en Arabia hasta que llegó a España y todo esto, fue fantástico. Muchas gracias, Ernesto, por esta visión tan fantástica. Gracias. Gracias, Henry. Y bueno, la ventaja que tenemos ahí en YouTube, en el canal del centro, la presentación, así como las anteriores, de manera que podemos recurrir ahí. Ya veremos si fuera de eso es necesario compartir particularmente la experiencia guiada. Y bueno, Antonio, te dejamos en esta labor. Espera un segundo, Ildefonso. Sí. Queremos invitarlos a una pequeña encuesta. Esto es algo nuevo que estamos haciendo. Queremos probar. Queremos que se tomen un minutico, por favor. Queremos ver si reciben las preguntas y por favor que las respondan. No sé si están viéndolas. ¿Las observan? Sí, correcto. Queremos conocer lo que piensas. Eso, entonces por favor respondan, apóyenos un poquitico para poder probar, porque queremos conocerlos. ¿Qué opinan ustedes? Así que los dejaremos un minuto, 2 minutos. Gracias, Alfonso. Si uno contesta, pero entonces, contesta el chat. ¿Qué aspectos inspirados de las culturas ancestrales presentadas han sido más interesantes? Encuesta. Entonces vamos concluyendo. ¿Alguien está respondiendo o ya terminaron? Ya. Ok. Entonces, adelante, Ildefonso. Gracias. No llegué a enviarlas, me sacaron. Ah, Estaba contestando y sacaron la vale. pantalla. Y no sé, ahora quedó sin nada. Ok. A mí me Bueno, pasó lo mismo, estaba en la mitad y se fue. sí, pero Se por eso fue y ahora pregunté si se borró estaban. todo. Se borró todo lo que había escrito. Ok. ¿Apareció otra vez? No. No, Bueno, no. vale. Bueno, entonces para la próxima, bueno, gracias. Continuemos, Ildefonso. Bueno, ahora apareció, pero lo dejamos para la próxima, ¿no? Sí. Ahora apareció. Sí. Sí. Muy Ok. bien. Bueno, en aras del tiempo, pues vamos a escuchar las palabras de Antonio
y de ahí Rodrigo. Adelante. A ver si escuchan a Antonio. No, No, ¿verdad? Estimado Antonio, no te escuchamos. A ver si le mueves allá el micrófono. o entras Audio. a español. O mientras verifica, escuchamos a Rodrigo. Sí, ya estás en el canal. ¿Ya? Perfecto. Yo no escucho a Antonio. Ustedes No sí. se le escucha a Antonio. No, Te creo que escuchamos, nadie. Antonio. Parece que solo Juan Manuel lo escucha. Un segundo, Traduzca. un segundo. Está Hay en la problemas sala, técnicos. en Yo, la yo sala de escucho bien. traducción. Por de estar en otra sala, puede ser. Ok, Sí, porque él perfecto. está Entonces, espérate un traduciendo segundito. al inglés. Sí. Can't hear you, Antonio. Sí, Listo, ya no hay canales. ahora Sí, sí. Todos ahora estamos en el Ahí mismo. estamos. Bueno, Ahora. Sí. hola. entonces, no, yo estaba diciendo que lo felicito a Tito porque me encantó la presentación, porque era como ir en un viaje casi uno tenía que hacer una abstracción porque se iban saltando de siglo en siglo y de continente en continente y de reino en reino, pero increíble cómo se va componiendo una especie de panorama en movimiento que a mí me pareció muy sugerente y donde las ideas de lo que él iba diciendo de alguna manera quedan resaltadas, ¿no? Así que eso como estilo de presentación me parece sumamente especial. Así que gracias, Tito. En You're cuanto welcome. al foro, es tan complementario todo lo que estamos haciendo juntos en este momento a través del CEA, del Centro Mundial de Estudios Humanistas y el foro, que es difícil establecer los límites de uno y otro, porque estamos involucrados. Es un poco como el Islam, Sí. porque la cultura griega y el Corán y esto y lo otro y todo imbricado de tal manera que es difícil. Probablemente Ortega recibió una explicación o llegó a una explicación clara de cómo es el imbricado de todas estas interrelaciones. Pero el hecho es que funcionan. El hecho es que mucha gente se siente muy curiosa y nueva gente se está relacionando cada día. En lo específico del foro es que hay 15 mesas ya funcionando en distintos niveles de avance. Algunas han tenido más de 3 reuniones y ya han elaborado un plan de operación, han presentado algunos documentos. Otras están recién al inicio. Todos han preparado una especie de síntesis de lo que se ha hecho hasta la fecha de la última asamblea y con eso se ha armado un boletín y el boletín va a ser distribuido a todos los partícipes de las dos asambleas, que son alrededor de 500 personas que están registradas. Así que esperamos luego de eso ver cuáles son las reacciones y se está avanzando en la organización del secretariado, porque el secretariado es lo que permite unificar las experiencias, los trabajos, por otro lado, porque se van dejando copias de todo lo que se va recibiendo en un punto donde la gente puede empezar a tomarlos. Así que es larga la organización de la Secretaría porque no teníamos experiencia exactamente de cómo hacerlo y claro, no tenemos tampoco el nivel de especialización que se podría requerir, pero se ve en qué dirección hay que avanzar y yo creo que hemos hecho muy buen progreso. Hay un equipo muy dinámico, muy entusiasmado y gente a quien le está encantando la experiencia de las mesas de trabajo. Así que yo les sugiero hablar del foro y instigar a muchos otros para que vayan integrándose. Y quién sabe si en algún momento no podemos ser miles y muchas mesas de trabajo y muchas cosas que se vayan integrando entre sí y sobre todo que se vayan compartiendo. Eso, muchas gracias. Gracias a Antonio. Tenemos Dani, no sé si se quedó la mano arriba o ibas a decir algo. Y si no, Sí, gracias. Sí, adelante. aprovechando el avisito de Antonio, queremos destacar que en el marco del 10º Simposio Mundial de Estudios Humanistas,
los centros de estudios humanistas, se hace un simposio mundial la próxima semana. Tito va a exponer en la Facultad de Ciencias Exactas el día sábado 10. Eso va a estar conectado a internet, ya va a enviarse a los inscriptos el enlace. Así que bueno, era eso nada más, comunicarle que Tito va a exponer en el marco del simposio Utopías en Marcha y va a hablar sobre Mario Rodríguez Cobo y el nuevo humanismo y su mensaje. Eso era todo, gracias a todos. Muchas gracias, estimado Daniel. Y vamos a cerrar con las palabras de Mónica desde Chile. Adelante, Mónica. Agradecemos a toda gracias, Ildefonso. Agradecemos a todos la participación en esta gran cultura de nuestro Tito de casa y les invitamos muy cordialmente el próximo 25 de mayo a la cultura AXU con Henry Navarro, miembro pleno nuestro. Muchas gracias y paz, fuerza y alegría. Gracias, Excelente, Mónica. Mónica. Igual para ti. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias. Muy bueno.